Muy buenas noches y bienvenidos a Día D. Esta noche me toca estar en lugar de mi compañera Pamela Vertis, pero ella regresa, por supuesto, el próximo domingo para estar al frente del programa. Esta noche tenemos historias realmente conmovedoras que nos ponen a pensar sobre todo en cuál es la situación que enfrentamos las mujeres y cuál es la protección que nos ofrece el Estado. Vamos a iniciar esta noche con un caso desgarrador. Ha pasado más de un año de un doble crimen cometido, 2 hermanastras encontradas en marzo de 2023, torturadas con signos de violación, muertas. En todo este tiempo nunca se sospechó quién era el autor. Sin embargo, hoy la policía empieza a encontrar las primeras pistas para dar con el responsable. ¿Cómo así llega el sospechoso? ¿De quién se trata? ¿Es una persona conocida, con antecedentes? Parece que sí. Vamos de inmediato con el informe que nos ha preparado Angélica Villegas. Este es el rostro del imputado por el doble crimen, Paolo Laursen Herencia. ¿Tú lo identificas? No lo conozco, pero si él fue que pague cadena perpetua de ese maldito. Es el rostro de un depredador sexual en serie, con más de 25 víctimas. Maneja múltiples identidades para captar a mujeres en redes sociales y luego doparlas, abusar sexualmente de ellas, robándoles sus tarjetas de crédito y teléfonos de última gama. O en el peor de los casos, asesinarlas, como lo hizo con las 2 hermanastras, María y Wendy, ultimadas en Chosica el año pasado, en la casa que vivían solas. Hace un año contamos en Día D, a través de 3 entregas, el doble crimen de Chosica. Se trataba de María Fernanda Pablo, quien había sido asesinada dentro de la vivienda que compartía junto a su hermanastra Wendy Mena. Esto había ocurrido entre la madrugada del 12 al 13 de marzo del 2023. A una de ellas la habían encontrado en un dormitorio con signos de asfixia y a otra con combate. Sin embargo, habían elementos que no permitían que las autoridades dieran con el verdadero asesino, hasta que un documento se convierte hoy en la pieza clave para dar con el perfil de quien pudiera ser un asesino en serie. Había un detalle escalofriante en el documento de la Fiscalía. Paolo Laursen no era el único que podía haber asesinado a las hermanastras María y Wendy, pero meses antes no había avance alguno en este caso. En su mente, la madre de la estudiante asesinada, María Fernanda Pablo, recorría una y otra vez esa macabra escena. Yo mismo abrí la puerta, me dejó cerrar la puerta. Entonces era alguien que acostumbraba a visitar la vivienda. Sí, alguien ya seguramente que alguien ya sabía, conocía, no sé. ¿Crees tú que solamente él es la persona que participó o que habrían más personas? Que había más personas. ¿Quiénes son las personas citadas en este caso? Creo que son hermanos, no sé, porque estaba leyendo, porque son el mismo apellido tienen. Siento triste, porque no hay justicia para mi hijo. No sé hasta cuándo, o sea, no dices que no espera, que tenga paciencia. Pero yo ya no puedo esperar más. Una conversación de Facebook resultaría clave en el tiempo para llegar al asesino. La noche del crimen, horas antes, la víctima María Fernanda se comunicaba con su mejor amiga por Messenger, donde le refería que estaba en un lugar nocturno, con un hombre al que apodaba Banquero, quien se había convertido en un personaje muy mencionado. Prácticamente la casa era un centro de reunión de amigos, y ahí era donde la conversación central llamaba la atención el banquero que te invitaba pues a un lugar lujoso, te llevaba a Rusia, compraba unos licores caros, te iba a unos hostales caros. Es decir, que no era, coronel, la primera vez que Paolo Laursen figuraba en esta historia. Ya él había asistido al inmueble de estas 2 jóvenes y lo había identificado la amiga de una de ellas. Y aparte había salido con las 2 de manera independiente, en relaciones independientes. Invitaba primero a una y después a otra. Por lo tanto, el banquero era conocido ya. Y cuando se hablaba de él en el grupo, las amigas era la que decía, muéstrame la foto del banquero, tanto que me habla de ese banquero. Es por eso que tenían claras sus características. Él inicia la relación con la mayor. Con Wendy. Claro, con Wendy. Con ella inicia la relación. Con ella se conoce. Y ella le presenta prácticamente a la segunda. A María Fernanda. Ahí es donde ya él se vincula a las 2.
pero no conocían que esta persona tenía esa mente criminal y ese perfil, ¿no? De primero invitar a las chicas, compartir con ellas, que se excedan de ingesta de bebidas alcohólicas y abusar de ellas. En el grupo de Hermanastra se desconocía la verdadera identidad del apodado banquero, quien para aquel entonces tenía 28. Era el segundo en una familia de 3 hermanos provenientes de Pisco y parecía seguir un patrón en las mujeres que contactaba por redes sociales. Todas eran de cabello negro, largo y no superaban los 30. El detalle esencial era que vivían solas. La conducta en redes sociales resulta clave en este tipo de investigaciones. Para la policía, este hombre tenía el comportamiento digital de un psicópata. Manejaba 3 cuentas de Facebook, como se observa acá. Una de ellas llamaba la atención como Paolo Santana, otra con su verdadero apellido, Paolo Laursen. Incluso en Instagram se apodaba como Paolo Logan. Pero en los hostales parecía presentar incluso una cuarta identidad. Se apodaba como Guillermo, unas veces el taxista, otras veces el amigo entrañable e incluso el hombre perfecto que se necesitaba para conseguir trabajo en una constructora. Con el nombre de Paolo Laursen como imputado en un doble crimen, los parientes de las víctimas buscaron su nombre en Internet, sorprendiéndose que su identidad siempre se relacionaba con el delito. Mujeres y hasta amigos que lo calificaban de estafador en las redes desde hace varios años, donde ya figuraba en la crónica policial. Sorprendentemente, los registros policiales de Paolo Laursen ubicaba que desde el 2016 tenía más de 25 denuncias. Operaba con sus hermanos, con sus amigos y prácticamente una de las denuncias más recurrentes era por abuso sexual. A las mujeres las conocía por Facebook o a través de terceras personas, las citaba en un hotel, les ofrecía una bebida, abusaba sexualmente de ellas y posteriormente las robaba. Pero esto no era lo único. Habrían denuncias más graves que darían con que finalmente este hombre fuera a prisión. Paolo Laursen no había perdonado ni los parentescos. En el 2017, uno de sus hermanos lo había denunciado por agredirlo con objetos contundentes y hasta punzocortantes. Años después, una pareja lo denunciaba por agresión física hasta en 2 oportunidades, incumplimiento en pensiones de alimentos, y en el 2018 registraba todo un récord de denuncias por actos contra el pudor a mujeres que conocía, empleando el nombre de sus hermanos, quienes también figuraban como denunciados en cometer robos junto a él. Pero extrañamente siempre salía en libertad, y fue precisamente la mejor amiga de María Fernanda quien lo identificó, según la policía, como el apodado banquero, con quien una de las víctimas había salido la noche del crimen. Con esas características es que su mejor amiga, a través de un video de una denuncia anterior, logra decir efectivamente, este es el banquero. ¿En algún momento María Fernanda le envía a su mejor amiga la foto de este sujeto? La búsqueda básicamente se ha basado en el levantamiento del secreto de las comunicaciones, en la ubicación de los móviles, los teléfonos que le pertenecían a las víctimas. Así comenzó todo, con esta conversación que habría sostenido María Fernanda Pablo con su mejor amiga, refiriéndole que había conocido a un tal banquero, ¿no? Bueno, la relación con el autor básicamente se da porque en el abordamiento de la investigación él se ha tomado contacto con esta chica y ella es la que revela, ¿no? Cómo es que en la intimidad de la amistad su amiga le decía que había conocido a un tipo que disponía de bastante dinero y hacía invitaciones a sonar lujosas como porciones rústicas y se hacía llamar el banquero, ¿no? Mostraba mucho interés en ella y llegaron a tener una relación sentimental, aparentemente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esos rastros, es donde se ha podido tratar de ubicar los teléfonos. Y este teléfono aparece ubicado en Pisco. Los teléfonos resultaban el anzuelo para dar con el asesino. El móvil de una de las víctimas había aparecido en Pisco, la tierra de Paolo, quien hace pocos meses fue detenido por la policía, pero no por este caso, sino por un robo que había cometido en Surquillo. Y es aquí donde será sometido a pruebas de ADN para cotejar si los restos seminales hallados en las hermanastras pertenecen a él, quien no habría actuado solo de acuerdo a la hipótesis policial. Según lo que se ha encontrado en la escena, se cree que Paolo no actúa solo. Ya él tiene denuncias por cometer delitos de robo y estafa y extorsión con uno de sus hermanos, con amigos. ¿Qué pueden detectar ustedes para confirmar que actuó con más personas? Que tenemos que ver la causa de muerte. La causa de muerte de Wendy, la mayor, es básicamente por estrangulamiento y la otra chica es básicamente por objeto contundente. Podemos decir
¿Es posible que una persona pueda quitarle la vida primero estrangulando a una y después golpeando con objeto de conducta al otro? Sí es posible. Lo lógico es que hayan participado dos. Ahí surge verdaderamente la fuerza de esta hipótesis. Wendy, para ser estrangulada, se encuentra maniatada también de pies y de manos, ¿no? Entonces, lo que significa que él ha abusado sexualmente y qué otros rituales, de acuerdo a su personalidad, haya desarrollado. Me imagino que todos los huellas están del asesino en su cuerpo, en su mano, de mi hija, o de la otra señorita también. Pero con eso no podía haber investigado al toque, porque ya son 1 año y medio, mira, de nada. ¿Y por qué tanto tiempo en dar con las huellas? ¿Qué te dice la fiscalía? Me dice que no es su caso nada más, hay muchos casos que vienen de provincia, de otros, todos. Pero hay otros casos que lo resuelven en menos tiempo. Por eso se demora, no es fácil, me dijo. También me siento triste, pienso en ella, digo, ¿por qué? ¿Por qué se fue tan pronto? Tenía su lado recién. Año y medio de un hecho que ha enlutado a 2 familias. Doña Isabel, la madre de una de las víctimas, se había dado por vencida en su intento por hacer una vida fuera de esa Lima que le recordaba el peor de los hallazgos. Pero con este documento tiene razones para mantenerse en la capital, mientras contempla las pocas pertenencias que le quedaron de su hija, luego se las quemara todas para evitar tanto dolor. Solo me quedé con esta foto, nada más. Yo a mí me extraño mucho. Todos los días a veces lloro a escondidas, que nadie me ve. Pero así lloro y no me va a devolver a mí nadie. Solo quiero justicia para ella. Que no quede en nadie. Quiero que le dan cadena perpetua a ese hombre que nunca sabe. Yo conservo sus peluches. Eso es lo que ha dejado. Desde 1 añito lo tiene ese peluche. También lo tengo su casaco. Aquí está su casaco. Eso es lo que lo tengo. ¿Y por qué decidiste quedarte con esa casaca de tu hija? Porque a ella le gustaba esa casaca. Y siempre le gustaba estar puesto. Aunque yo le decía, eso parece de hombre. Le decía, ay mamá, eso es de hombre, es de mujer, me decía. ¿Y te huele a ella todavía? Sí. Yo le recuerdo como si fuera un bebé. Ella era bien bonita, tenía cara de bebé. Nadie le va a devolver a mi hijo. Nadie, solo quiero al asesino que le da cadena perpetua. Para que nunca salga, solo eso quiero. En un mes se develarán los resultados de las pruebas de ADN. Aún se desconoce qué ha dicho Paolo Lausen en prisión sobre este doble crimen y quién más lo habría acompañado. Sus hermanos han sido citados en calidad de testigos, mientras nos preguntamos ¿cuántos Paolo hay en estos momentos libres, desgraciando la vida de tantas mujeres? Por favor, pida al ministro del Interior, por favor, que no se apoye con este caso. Son 2 chicas estudiantes que fallecieron en sus manos de asesinos. Pido justicia pronto para ellas. No se demore tanto. Yo me siento desesperada. Es imposible no conmoverse con las lágrimas de esta madre que ha perdido a su hija y que se aferra a un peluche, a una casaca, para recordar el olor. Es imposible no conmoverse con el pedido que ella hace desgarrado a las autoridades para que le den cadena perpetua al posible asesino de su hija. Una investigación que ha tomado su tiempo, más de 1 año, sin indicios, pero finalmente la justicia se abre paso y la verdad comienza a aparecer. Una investigación policial que ha retado a la propia institución para poder reconstruir el modus operandi de este sujeto. Lo interesante es que no era la primera vez. Tenía más de una veintena de denuncias. Ya sé bien, Angélica Villegas, cuando se pregunta qué es lo que está pasando y cuántos otros banqueros, como se hacía llamar, no andan por ahí todavía sueltos. Nos estamos convirtiendo en una sociedad a la que ya prácticamente no se inmuta o no se inmuta por que una mujer más haya muerto.
una sociedad en la que los crímenes y la violencia contra la mujer son pan de cada día. Pan de cada día. Y la nota que viene, que vamos a presentarles a continuación, así lo demuestra. Pero ante todo, en este caso en particular, que se haga justicia y que este hombre realmente, en el menor tiempo posible, finalmente vaya tras las rejas y finalmente se pueda encontrar justicia para esta madre y para todas las otras víctimas que ha dejado a su paso este malvado depredador sexual. Pero vamos también a otra historia que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Y lo decimos porque es un caso que nos toca de manera muy particular. Estamos hablando de un caso que empezó así, pequeño, empezó encontrando un espacio aquí en ATV y de pronto se fue convirtiendo como el gran caso del acosador de las periodistas. Seguramente les resulta a ustedes relativamente familiar, porque de alguna manera está hermanado con el tema del que venimos hablando. ¿Cuál es la protección que la justicia le da? Hay que esperar a que aparezca un cuerpo torturado, con signos de violación, para empezar a actuar y buscar al violador, que pudo haber empezado como un acosador, como empezó Yalmar Lainez, acosando a periodistas. También un patrón, tal cual el caso anterior del asesino. En este caso, reporteras, la mayoría de esta casa televisora, pero también de otras. Una de ellas, Manuela Camacho, una muchacha bastante fuerte, una periodista muy talentosa a la que, déjenme decirles, en lo personal conozco bastante bien. Pero que esta semana, cuando nuestro equipo intentó conversar con ella, a propósito de que el caso ya se había vuelto portada de todos los diarios y ameritaba, además se había criticado a la jueza por dejarlo en libertad, de pronto cuando el equipo se comunica con Manuela, Manuela dice: me estoy yendo del país, porque aquí en el Perú no encuentro justicia y tengo miedo de lo que va a ocurrir conmigo, o lo que puede pasar conmigo, o lo que puede pasar con mi familia. En ese momento el equipo acudió de inmediato y logró conversar con Manuela Camacho en el aeropuerto y recoger el último mensaje de esta chica que en medio de su fortaleza se quebró ante el abandono de la justicia en el Perú. Romina Rossi nos cuenta esta historia. Camina por el aeropuerto arrastrando la carga de sus miedos, su decepción y el abandono de la justicia. Me voy sola, como ves, no está mi esposo, no está nadie, me voy sola. Me voy sola porque aquí no puedo estar, porque tengo miedo, dejo mi casa, mi familia, no hay otra. Manuela Camacho se va sola. En un miércoles que, pasadas las 9 de la noche, tiene un aeropuerto abarrotado. Familias que se despiden, el abrazo de un adiós, la mano cariñosa previa a la partida. Hasta eso se le ha negado a la joven víctima, que huye de lo que considera una injusticia. Tan injusto, ¿no? Ay, perdón. Es tan injusto que sea ella quien deba huir, que esta sea probablemente la última vez que pise suelo peruano, que tenga que dejar su vida porque dice no tener protección. Manuela Camacho es una más de las víctimas de Yalmar Lainez Sánchez. Pronto, Dios quiere, y la justicia existe, van a estar bien y yo voy a poder estar de nuevo con ustedes, que los amo y que resistan, porque yo solo voy a poder resistir si los tengo ustedes en mente. Este es el último mensaje que, desde Perú, la periodista víctima de acoso sexual le envió a su familia. Huye de Yalmar Lainez Sánchez, quien hasta el
último momento la ha atiborrado de mensajes espantosos que le quiebran el ánimo. Te gusta seguir jodiendo, ¿no? ¿Crees que porque sales en diferentes canales o porque me sacan en los periódicos te vas a salvar? O según estos mensajes, él no está, ¿no? Desde mi hermana y mi familia me están manteniendo informado de lo que ocurre. Conozco coroneles, capitanes. Bueno, acá obviamente no sé qué nos va a torturar. Quiero ver cómo se desangran poco a poco. Cada vez que le ha dicho que no hay nada que le pueda contra él y que nadie va a poder, ha tenido razón. Con todo lo que hemos visto, el sistema judicial lo único que ha hecho ha sido exponernos cada vez más a nosotras y darle a él más herramientas para empoderarse en sus actitudes y en sus amenazas. ¿Cómo no sentir que se empodera a un acosador si las autoridades parecen no ponerse del lado de las víctimas? La única forma que el Poder Judicial pueda pronunciarse respecto a una prisión preventiva o a un mandato de detención, la única manera es mediante un requerimiento fiscal. Yo llamé al fiscal y le dije, doctor, por favor, necesito que subsane su requerimiento fiscal. ¿Qué dijo? No ha puesto una medida de coerción. ¿Y por qué no pone una prisión preventiva? Y él me dijo de que no estaba solicitando una prisión preventiva debido a que el investigador no tenía antecedentes penales. Quien se defiende y acusa que la decisión de liberar a un acosador sexual se debe al trabajo de la Fiscalía es la jueza Emma Tambini Monge. La defensa de Manuela postulaba que la jueza denegara el acuerdo de la Fiscalía y la defensa de Ialmar Lainez. Esto para que el caso regrese al Ministerio Público, se acuse y se modifique para conseguir una medida de prisión. Por haberse acogido a un acuerdo de terminación anticipada, la jueza Emma Tambini Monge resolvió otorgarle 5 años de prisión suspendida. Esto quiere decir que pese a que reconoció su culpa en el delito, fue puesto en libertad. El fallo fue cuestionado por Manuela Camacho en un video que subió a sus redes sociales. Ante esto, la respuesta de la jueza Tambini Monge fue enviarle a Manuela una carta notarial diciendo que mentía, que había mancillado su honor, imagen y buena reputación, afectando su paz y tranquilidad. La señora Manuela Camacho en su TikTok hizo un video en el cual manifestó claramente que pese a que el Ministerio Público había presentado todas las pruebas para la detención de este acosador, el Poder Judicial, me mencionó la jueza Emma Tambini Monge, lo liberó. Y no fue así, porque en ningún momento lo liberé, pero porque no había un requerimiento de Entonces no ha mentido, pues, sí la liberó. Para Manuela, la carta fue el punto de quiebre que terminó obligándola a salir del país. Un baldazo de agua fría, o sea, fue decir, o sea, estamos solas. Fue, te lo juro, que un momento de decir, esto no puede estar pasando, y ya, para mí fue, se acabó, acá no tenemos a nadie nos va a respaldar, al contrario, si salimos a decir lo que está mal y si salimos a reclamar que nos protejan, nos van a perseguir. Entonces yo puedo entender que de repente ella hubiera querido contactarnos para explicarnos el porqué de esta decisión, o quizás incluso sacar un comunicado, ¿no? Por supuesto, enviando responsabilidad también al Ministerio Público. Con esto no quiero deslindar para nada la responsabilidad que tiene el Ministerio Público por no haber armado de la manera correcta el caso. Mientras Manuela hablaba con nosotros en su última entrevista en Perú, a punto de salir al extranjero, la jueza se acercaba a Jimena Carrasco, otra periodista víctima de Ialmar Lainez. Ella se me acercó y me dijo exactamente que ella estaba viviendo lo mismo que nosotras, pero yo le dije no es lo mismo, porque nosotros llevamos más de un año esperando que se haga justicia. Ella tiene seguridad, yo no tengo seguridad, no tengo ni los recursos como para poder solventar un gasto de esa magnitud, porque no es barato, no es poder decir, y así me escribió, que lamentamos que también esté pasando esto, pero el nivel de salvajismo y los días no son los mismos, es un año versus unos días. Es que la misma jueza contó que también se había sumado a la larga lista de mujeres acosadas por Ialmar Lainez.
Y este es el señor, el sentenciado que tuvo la osadía de agregarme y seguirme a mi red social. O sea, ¿también lo ha querido acosar a usted? Sí, también me ha querido acosar el señor. ¿Dónde está este individuo? Tiene que estar aquí en Lima. Tengo información. Está libre. Está libre. Pero imagínense que ahora yo también estoy siendo víctima de este señor, y no solo de este señor, sino de varias Doctora, personas. usted está siendo víctima de sus propias decisiones. Decisiones por las que ahora estaría arrepentida, según le dijo a Jimena. Ella me dijo que fue un error enviarle la carta notarial a Manuela, entonces no te arrepientes, ¿no? O sea, si dices ser una persona, entonces te actúas distinto. Lamentamos que sea víctima ahora de este tipo, pero ella pudo evitarlo. El cuestionamiento de las víctimas no solo sería la actuación de la jueza, sino también hacia la fiscalía. Hubo un requerimiento de prisión preventiva, que es lo que el Ministerio Público debió hacer, porque considero yo como defensa que sí existían los elementos, ¿no? Había muchos procesos que ya estaban iniciados, había una reiteración de casos y en este caso se había cierto, estamos ante un rompimiento de reglas de conducta. Al momento de analizar el peligro de fuego, el peligro de obstaculización, el Ministerio Público pudo determinar que estos elementos sí existían, ¿no? Elementos como que en ningún momento el hombre al que denuncian ha dejado de amenazarlas, de saturarlas con mensajes típicos de un monstruo. Van a sufrir de una manera brutal y van a pagar por todo lo que han hecho. A todos los mocosos que encuentren en cada una de sus asquerosas familias, también las voy a desmembrar vivas. Así lloren, griten, van a presenciar lo que les hago a cada uno de ustedes, perras. Las voy a grabar mientras las torturo, hasta que mueran. Luego las voy a subir a internet. El dolor que causa en el otro no pasa por su juicio, mostrándose, algunos autores dicen, el narcisismo, ¿no? Es como subirse al pico de un cerro y decir acá todos piensen como yo y sientan como yo. Él debe estar en esta punta del pico por el hecho de que ya salió una foto de él, ya están hablando de él, y eso es parte de ese juego, yo diría, psicótico, ¿no? Un juego macabro, una dinámica en la que el acosador solo busca el dolor de sus víctimas. Una de las características ya en la dinámica misma de generar dolor en la otra persona, en la cuestión de la persecución, yo diría que debe haber aprendido por alguna razón a controlar y a tener el poder. Cuando se le quita el control y el poder, aparece de una manera más intensiva la búsqueda de generar, de mantener y de controlar a la otra persona. A veces tengo ganas y a veces puede sonar egoísta, de agarrar un poquito del dolor que siento y hacerle sentir al resto para que realmente se dé cuenta del daño que tengo. Un daño que Jimena Carrasco trata de esconder en su trabajo, pero su vida ha cambiado por completo. Ha perdido, como todas las víctimas de acoso sexual, el control de su vida y con ello la tranquilidad que seguía viviendo. Empiezan los problemas de ansiedad y de angustia que tienen que ver un poco con la situación de la muerte, ¿no? Entonces, aquí las personas deben tener problemas psicosomáticos, ¿no? Empezando por el sueño. Todo de alguna manera empieza a modificarse en función del control del otro, que es el acosador, ¿no? Yo llevo terapia. Siento que si no la estuviera llevando, yo estaría ahorita enredada, metida en un hoyo, porque lo que siento cada vez que sale un fallo o un anuncio de las autoridades es como que estoy saliendo y avanzando con mi vida, sintiéndome mejor, y de pronto sale un anuncio o la liberación como hizo la jueza y siento que un lodo cae sobre mí, me hunde y trato de salir pero no puedo. Y tengo miedo de que en una de esas ya no pueda salir. Restablecer parte de la tranquilidad de Jimena Carrasco, de Manuela Camacho y de las demás jóvenes acosadas estaba en que, por fin su acosador se ha puesto tras las rejas, hecho que se dio el viernes cuando se cambió su prisión suspendida por efectiva, luego que incumpliera las reglas de conducta y siguiera acosando a las jóvenes.
dispongo el internamiento del licenciado Yalmar Enrique Lainez Sánchez en el establecimiento penitenciario correspondiente una vez que haya sido capturado, oficiándose a la Policía Nacional del Perú para su inmediata dedicación y captura. Yalmar Lainez no faltó a la lectura de sentencia, desde la que sería su casa en Los Olivos, con una tenue luz que ocultaba su rostro. Compadeció ante la justicia, pero, una vez más y en reiteradas oportunidades, llegó a verse convertido en el terror de jóvenes periodistas. Doctora, yo me declaro inocente, doctora, porque lo que están haciendo conmigo es una injusticia conmigo. Prácticamente a mí no me han dado ¿cómo se llama? No estaba bien asesorado yo. De la Policía de la Molina, estaba siendo ya yo, como se intimidado por la doctora, o la doctora de la Camacho, de la ciencia de la Camacho, ¿cómo se llama? El fiscal Falcón, el efectivo de la Molina. El intimidador, el acosador acosado que en redes se envalentona, podría tener cómplices. Tuvimos una diligencia con la fiscalía y se percató que él nos está siguiendo, ¿no? Porque precisa datos específicos, que uno se fue al veterinario a llevar a su perrito. Entonces, hay detalles que nosotros publicamos, pero cosas muy cotidianas y normal del día a día no. Entonces, es porque sí nos está siguiendo y tenemos el miedo ahora de que no sea él solo, sino que tenga cómplices. El otro temor que las acecha es el veredicto que les dio su acosador, una consigna que supone un eterno asedio. Así se escapen o se escondan, no van a salvarse. Las voy a cazar una a una y voy a acabar con sus vidas de mierda. Es por ello que Manuela, pese a que Yalmar pueda ser capturado y estar preso en los próximos días, aún teme volver. Es desesperanza lo que siento, es un vacío. Es como que todo lo que tú crees se desmorona y todos tus planes de vida desaparecen y todo por culpa de una persona que te atormenta, que te acosa. Manuela Camacho es una más de las jóvenes víctimas de Yalmar que han terminado huyendo, saliendo de las garras de un acosador y de la desprotección de las autoridades. Una joven que deja Perú arrastrando una maleta de viaje llena de pesar y temor, dejando una imagen que podría repetirse. El caso de Yalmar Lainez ha tenido varios momentos que invitan a la reflexión. Uno primero fue cuando una de las víctimas nos contó que se había acercado a la policía y que le habían respondido que bueno, que los mensajes no pasaban de eso, de ser simplemente mensajes, desconociendo la tortura que supone y el cambio en la vida de una víctima que es acosada. El hecho de estar todo el tiempo con miedo, levantándose con temor, escuchando, leyendo, viendo imágenes que envía este hombre a sus víctimas. El otro momento es cuando fiscales y jueces no terminan de entender que más allá de los códigos, que más allá de los trámites, que más allá de las leyes, que más allá del papel y de las letras escritas en negro sobre blanco, hay personas, hay vidas, hay proyectos, hay sueños que se llegan a anular. Porque Manuel ha tenido que dejar su país, a su esposo. Es la segunda que se va, porque siente que aquí, de lo único que vive, lo único que piensa es de que abre los ojos hasta que los vuelve a cerrar, es en qué momento el acosador me va a volver a escribir. Una persona no puede estar así. Ximena también lo decía, está recibiendo terapia. ¿Qué le está pasando a las autoridades? ¿Por qué no entienden que en sus manos está el bienestar de una persona? No se trata de aplicar manuales, no es un asunto de aritmética aplicada, es una decisión que está hasta que esta jueza no sintió o no se convirtió en una víctima más de Yalmar Lainez, entonces no sintió en carne propia, no reconoció que había cometido un error, que pudo haber dicho la fiscalía me ha entregado mal este papel. Y yo considero que la Fiscalía debe remediar eso porque ese señor
debe ir a la cárcel. La jueza no lo hizo. Luego lo sintió en carne propia. Se ha corregido la decisión. Pero ¿ya cuánto tiempo pasó? El viernes fue la sentencia en la mañana. El viernes se ordenó que Lainez fuera a la cárcel. Hoy es domingo, más de las 10 de la noche, y no tenemos idea de dónde está y si ha vuelto a enviar un mensaje o no. Así opera la justicia. Así opera la justicia en nuestro país, que obliga a mujeres a dejarlo todo atrás, a partir con una maleta, con sus lágrimas y con un nudo en la garganta. Eso es revictimización, por supuesto. Las obliga a exponerse varias veces, no una, 2, 3 veces, a salir a decir, por favor, eso está mal, ¿no? Mujeres fuertes, pero que se quiebran, se sienten vulnerables, porque no hay nada que se pueda hacer, aparentemente. En fin, vamos a tocar ahora otro tema donde también se convertía en una gran noticia en los Estados Unidos. Esta vez se trata de la captura de Gianfranco 23, el líder de los Killers de Ventanilla, si no me equivoco con el nombre de esta mafia, que ha caído en Nueva York. Un sicario de aquellos. Ha caído él y su pareja. Y eso ha remecido a la comunidad latina en los Estados Unidos. Una brevísima pausa y regresamos con eso y más. Esta noche es día de un sanguinario criminal capturado en Nueva York, pistas, seguimientos y todos los entretelones de la caída del líder de la temida banda, los Killers de Ventanilla. La captura de ese sujeto no es una captura mediana, es una captura importante para una investigación, importante para la sociedad. Además, la inolvidable elección del medallista olímpico peruano Estefano Pesquera y la promesa cumplida del tablista peruano que nos devolvió la ilusión. Necesitaba estar conectado y necesitaba tener fe y él me lo dio. Esa medalla es para también el Señor de los Milagros, se la vas a enseñar, se la vas a mostrar, es un reconocimiento también a él, total. Quédese el día de... Gianfranco 23, ese es el nombre del líder de una organización criminal que se dedicaba al sicariato y a otros delitos. Un tipo despiadado, lo que se había tatuado incluso, dicen, el nombre, o se había hecho marcas en el cuerpo por cada asesinato que cumplía. Gianmarco 23, tenía 23 víctimas en su haber. Había logrado ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal, pero sin embargo la policía lo pudo capturar. Y la noticia, por supuesto, ha sido noticia no solamente aquí, en el Perú, sino en los Estados Unidos, en Nueva York, ahí donde fue capturado junto a su prometida, que tenía un rol importante en esta organización criminal denominada los Killers de Ventanilla. ¿Quién era? ¿Cuál es el pasado? ¿Cómo así se convierte un joven en el jefe de una banda de sicarios internacional? Esta es la nota de Richard Apolo. Cuando hace 2 días en este centro comercial de Nueva York, la policía estadounidense arrestó a Gianfranco Torres Navarro, cuentan que le dijo a los agentes que se estaban equivocando de persona, que él no era aquel sanguinario criminal apodado Gianfranco 23, líder de los Killers de Ventanilla, que la policía peruana solicitaba se le capture. Gianfranco creyó por casi 5 meses que estando en tierras gringas estaba lejos del alcance de sus enemigos que lo buscaban para matarlo, pero sobre todo estaba lejos del brazo de la justicia peruana. En efecto, Gianfranco 23 y su pareja continuaron su vida en Estados Unidos como si nada hubiese pasado. Creyeron que nadie los rastrearía. Sin embargo, lo que no sabía la pareja es que sus pasos ya venían siendo seguidos muy de cerca. Y es que con una alerta roja de Interpol, las autoridades de Estados Unidos ya le seguían los pasos. No solo a Gianfranco 23, sino además a la persona que la policía considera como su brazo derecho y testaferro, su pareja Michelle Sol Ivana Ortiz Ubichus, apodada también La Sultana. Eso es para los que no saben disparar. Ella janguea con los poderosos, le gusta la movie de los mafiosos, no se le va fácil un culito precioso.
Lo cierto era que la suerte de Gianfranco 23 y de Susana estaba echada. Habían pasado poco más de 5 meses, cuando el 7 de marzo de este año las cámaras de seguridad del restaurante El Tronco en San Miguel registraban al líder de los killers, no solo centrando entre comillas a una de sus últimas víctimas, alias Cañejo, sino además las cámaras lo registraban huyendo del lugar tras el crimen. La captura de este sujeto no es una captura pues mediana, es una captura importante para una investigación, importante para la sociedad, importante para que se esclarezcan otros eventos criminales. No, este sujeto es un tipo pues altamente peligroso. 5 impactos de bala acabaron con su vida. Luis Ulises González de las Casas, dirigente de construcción civil de Ventanilla, transitada por inmediaciones de la Plaza de Armas de la urbanización Ciudad Satélite. Estas imágenes corresponden a años atrás, donde se da cuenta de la muerte de un importante dirigente de construcción civil en la zona de Ventanilla, al cual, según las investigaciones policiales, sus rivales en el cobro de cupos habrían decidido darle piso y acabar con su, entre comillas, reinado de más de una década, que tenía por entonces en la zona Luis Ulises de las Casas, un hombre que cuenta, poco tiempo después de tomar las riendas del negocio, acogió a Gianfranco Torres Navarro, como si fuese su hijo, y lo unió a su organización. Él era un dirigente de construcción civil, se peleaba el territorio de diferentes lugares en Ventanilla con otros dirigentes. Ulises de las Casas lo capta a Gianfranco, ¿para hacer qué? Tenemos entendido que era su mano armada, era uno de sus brazos armados, el mejor que tenía en aquel entonces. Maneja muy bien a Gianfranco, lo hace su hombre de confianza. Pero como en todo negocio criminal, los llamados perros o sicarios, en algún momento, aspiran a ser los duros, es decir, los amos y señores de aquel negocio, como al parecer lo era en su momento Luis Ulises de las Casas, un personaje que habría intuido las ganas locas de uno de sus mejores gatilleros y decidió, dicen, frenar el arribismo del ahora conocido como Gianfranco 23. Gianfranco aparentemente estaba haciendo cosas indebidas, que no consultaba con su jefe, entre comillas, no consultaban, y para Ulises Gianfranco se volvía cada vez más peligroso y podía tomar incluso las riendas de Ulises en aquel entonces. Y eso no le convenía. Clase, según la información que tenemos nosotros, Ulises de las Casas coordina un operativo con la policía y él tenía el manejo, sabía cómo Gianfranco, hacia dónde iba, hacia dónde se dirigía con armas de fuego, Gianfranco lo detiene. Y lo que nosotros manejamos por información lo habría centrado. Él sabía que Gianfranco en ese entonces estaba con armas de fuego nuevamente, que se dirigía hacia un punto y en el distrito de Avesta la policía lo para. ¿No? Para la identificación, entre comillas. Y lo encuentra ahí con las... Al revisarlo lo encuentra con las armas de fuego. Cuentan que aquel episodio habría marcado un antes y un después en la relación entre Luis Ulises de las Casas y Gianfranco 23, al punto que este último se habría aliado a los rivales de Ulises por el control de la extorsión y el cobro de cupos en Ventanilla, para eliminarlo tal como ocurrió. Y si bien Gianfranco 23 ha negado siempre haber estado detrás de la muerte de su, entre comillas, mentor, 5 años atrás, en el 2021, Gianfranco fue por tenencia ilegal de armas recluido en prisión y tratando, dice la policía, de controlar su negocio desde la cárcel. Este dejó claro en un audio que la muerte de Luis Ulises de las Casas fue gestada por él. ¿Cómo? Que se me depositó a mí lo que no me pertenece. Lo que no me pertenece, chica, a quien mató a Ulises de la Casa fui yo, gracias a mí, usted tiene el sindicato, tú y tu marido, y todo lo demás. ¿Ya? Si no sabe, ¿entiendes o no? Si no sabe, pregúntale a tu marido por quién tienen el sindicato, porque yo lo maté. ¿Está bien o no? Acá no digas que no te pertenece, acá me pertenece varias cosas a mí, él lo sabe muy bien. En el 2022 no se tiene evidencia de que este señor daba todavía instrucciones desde el penal. No, esas evidencias las hemos recogido. Y daba instrucciones y conversaba con otros cabecillas de que deberían pagarle un cupo porque él había asesinado a los rivales de esas le había limpiado la cancha, como se dice. Así es. Mañana no te aparezcas en la hora, no vamos a 47 en la línea.
¿ya? Que no, que denuncio nada, que tapo la p*** y te vuelo a tu casa, te incendio. Un dato, antes que Gianfranco 23 pise en el 2021 a la cárcel, había, según la policía, dominado a punta de bala y miedo el negocio de la extorsión y cobro de cupos en la zona de Ventanilla, Ancón, Caraballo y Callao. Incluso, como dijimos líneas arriba, desde prisión Gianfranco se las ha arreglado para hacer sentir su poder en diversas zonas, a través de su banda criminal, los Killers de Ventanilla. Y es así, según los agentes policiales, que preso Gianfranco fue su pareja Michelle Ortiz Ubilluz, la sultana, quien tomó la rienda de los Killers en la calle. Ella es la parte económica, el aparato económico de esta organización, la que guardaba el dinero ilícito, la que distribuía el dinero. Ella sabía de que ese dinero era ilícito, sin embargo, pues alardeaba, tenía TikTok, presentaba pues los mejores restaurantes, la mejor ropa, los mejores viajes, y sobre todo le mandaba un mensaje a las otras organizaciones: yo tengo el poder. Que no lo que va a hacer para poder ni a él ni ninguna de las otras, Lo cierto es que ejercer el mando desde prisión tiene sus costos, más aún teniendo en cuenta que en el Callao la dinámica del negocio criminal, el gira en torno al cobro de cupos, es cambiante. Y de eso se dio cuenta Gianfranco cuando a principios de este año ganó la calle. Como se conoce en el argot criminal, estos términos se utilizan en el mundo del AMPA, Gianfranco sale después de varios años del penal, había salido ciego. No sabía que había nuevas generaciones en el mundo en el que se manejan estas personas, y pues él trata de coger terreno, pero le era totalmente imposible. Ya había nuevas cabezas en diferentes barrios que no iban a permitir eso. Es así que, buscando recuperar territorio, Gianfranco 23 fue con todo contra su rival, como el apodado El Muela, a quien intentó sin éxito eliminarlo a principios de este año en Ventanilla. Pero como dijimos, a haber pasado tiempo en prisión, de alguna manera había debilitado el poder de Gianfranco, quien ahora también tenía que enfrentar otra arista nueva del negocio. Por ejemplo, dice la policía, pagar el 25% de las extorsiones por obras en el Callao, que cobraba, por ejemplo, José Seminario Cáceres, alias Callao. Una tajada del pastel, que al parecer Gianfranco 23 no estaba dispuesto a compartir. Así que decidió a principios de marzo centrarlo en un restaurante en San Miguel, a donde citó a Cañajo, y a donde, según los agentes policiales, llegaron los gatilleros de Gianfranco 23, los conocidos como Anderson y Luna, para eliminar a Seminario Cáceres. Pero fallaron. Y si bien Gianfranco, tras el crimen, huyó, lo que vino con el correr de la semana fue la captura de toda su banda, y sobre todo la incautación de los celulares de la mayoría de los integrantes de los Killers de Ventanilla. El contenido de los celulares incautados permitió acceder a mucha información, no solo del manejo de la banda criminal de Gianfranco 23, sino además, y esto es muy importante, saber los planes de fuga que tenía Gianfranco en caso las cosas no salieran como él lo había planeado. Le encontramos evidencias de que él ya se había fugado hacia México. Decía, o sea, le había dado información de que ya se había fugado a México. ¿Por qué? Porque la policía ya lo había identificado, estaba sobre los rastros, él se había quedado en evidencia fílmica, que él mismo dirige el atentado y se va hacia México. Nosotros, a partir de los agentes de la DIVIAD, hacen una coordinación con la policía mexicana para efectos de que sea ubicado. Informa a México de que él le había pasado ilegalmente a los Estados Unidos. Con aquella información, dice el coronel Moreno, jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad, sus agentes empezaron una búsqueda exhaustiva, tratando de saber cuál de los estados había sido elegido por la pareja explosiva para esconderse de la justicia peruana. Cuando la policía cruzó datos de dónde podrían estar, dieron con esta casa en Endicott, Nueva York, casa donde vivía la hermana de Michelle Ortiz Ubilluz, o simplemente la sultana. ¿Cuándo es la primera vez que, o más o menos en fechas, coronel, que la policía estadounidense logra visualizar a este francés? Más o menos a fines de mayo, a inicios de junio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos haciendo unos trámites judiciales de carácter de Interpol para efectos de poderlo expulsar o traerlos a Perú. Se
bien las autoridades norteamericanas tenían ubicada a la pareja, no fue detenida sino cuando salió la alerta roja de Interpol, lo que sí significó que el tiempo de libertad se le había acabado tanto a Gianfranco 23 como a la sultana. ¿Se calcula más o menos cuánto es el dinero que ha podido amasar este Gianfranco como cabecilla a lo largo del tiempo, coronel? Mire, este por lo menos haber lanzado unos 4 millones a 5 millones, ¿no? Soles, y inclusive hasta más. Después capturados, ¿qué esperan ahora? ¿Qué están esperando ahorita? Que las autoridades norteamericanas, ¿no?, en coordinación con las autoridades de Perú, Interpol Perú, en forma inmediata y rápida, sea trasladado pues a esta jurisdicción para que nosotros lo pongamos a disposición pues, de las autoridades competentes. En los próximos días podría lograrse el retorno de la pareja Charlati. Más adelante tendrá que responder en prisión por los múltiples crímenes que la justicia les imputa. Los últimos años lo que hemos visto en el país es, un escalamiento en la violencia de las organizaciones criminales, ¿no? Estamos hablando del sicariato a plena luz del día, sin ningún tipo de rubor ni empacho. Estamos hablando de extorsiones, de mucha gente que no denuncia, que prácticamente se acostumbró a eso y que para vivir tranquilo dice, bueno, pago. Estamos hablando de lo que ocurre en este caso, por ejemplo, ¿no? Las mafias, las extorsiones, los sicarios, asesinos a sueldo, en fin, hay un ambiente de criminalidad. En medio de esto, y una sensación de temor que hay en la población, y en efecto las encuestas así lo demuestran, la gente siente que vive insegura en el Perú. El ministro del Interior, en lugar de sentarse a trabajar en una estrategia integrada, en un plan de inteligencia, se pelea con el fiscal de la nación, ¿no? Le dice que el fiscal no colabora, y el fiscal le responde, y en eso estamos, lanzándonos la pelota unos a otros, cuando lo que toca aquí es realmente ponerse los pantalones y enfrentar el problema desde la raíz. Inteligencia es una palabra de la que parecen haberse olvidado, dicho sea de paso, tanto en la Fiscalía como en la policía. Vamos ahora con una buena noticia, sin duda, es una buena noticia porque es parte del legado que nos dejará la delegación peruana que participó en los últimos Juegos Olímpicos en París 2024. Estamos hablando de dos jóvenes que hicieron historia, ¿no? Estamos hablando de Alonso Correa, estamos hablando de Stefano Pesquera, que seguramente hace algunos meses usted preguntaba en la calle por ellos y poca gente podía decir de quién se trataba, si los conocían o qué deporte practicaban. Sin embargo, nos han dejado no solamente el esfuerzo y el profesionalismo en cada uno de los deportes en los que nos han representado, uno en el surf y otro en la vela, sino además historias de vida, historias de disciplina, humildad, sencillez. El caso de Stefano Pesquera es particular. Esa imagen abrazado de su nana cuando llega, apenas baja del avión en el aeropuerto, quedará como una imagen en la memoria de todos los peruanos. Su gratitud, su sencillez y sus ganas de hacer mucho más por el Perú. Hola amigos de Día D, la verdad es que el Chato me ha tenido seco, el Chato Percy me ha tenido seco todos los días que estaba acá. Finalmente lo consiguió. Apenas fueron 2 días y medio de estadía en el Perú para Stefano Pesquera. Apretado tiempo, donde tuvimos el honor de acompañar muy de cerca a nuestro medallista olímpico, quien nos atendió con esa amabilidad que lo caracteriza, como también lo hizo desde que logró el podio olímpico, con cada peruano que emocionados agradecen el esfuerzo a la estrella deportiva del momento. ¿Te imaginabas todo esto, todo este cariño, que la gente ahora te salude, tengas esta recepción y tengas aparte ese sentimiento del peruano que te lo agradece? Esperaba algo, porque de hecho los panamericanos ya había gente, ¿no? Cuando ganamos la medalla de oro en el aeropuerto encima y recibiéndonos y con mucho cariño, mucho calor, y la verdad es que hoy día sea, no sé, 1000% más personas y gente es algo increíble. Todo empezó
pasó el último lunes al promediar las 4 de la tarde cuando nuestros olímpicos, Estefano Pesquiera, junto a María Belén Vaso y Alonso Correa, salieron por la puerta diplomática del aeropuerto Jorge Chávez para recibir el saludo y cariño de la hinchada peruana, especialmente de la señora Piedad Vela, la nana de Estefano. Es parte de la familia, tiene una alegría muy grande y es una persona que contagia su entusiasmo, su alegría, su fe. Entonces le conoce todo lo justo a Estefano. Ay, le encanta el ají de gallina, es su favorito, pero tiene que ser hecho por Piedad. Además, en la casa, para Piedad, Estefano es el número 1. Estefano Pesquiera. Estefano no solo es el número 1 para la señora Piedad, también para cada peruano que ve en el medallista a un chico educado, respetuoso, atento y humilde, valores inculcados en casa, como nos cuenta su madre, la señora María Elena Loret de Mola. Definitivamente estamos sumamente orgullosos de él. Al mirar esos laureles pensamos en todo el trabajo recorrido de tantos años, todas las derrotas, el levantarte después de un fracaso, el aprender de tus errores, el de aprender a escuchar a los demás. O sea, es toda una historia de resiliencia y saber que después de un trabajo esmerado de mucho tiempo, viene la recompensa. La recompensa de aquel niño que inició sus primeras regatas a los 6 años, al lado de su abuelo y su padre, llegó 25 años después con la medalla olímpica gracias a los valores forjados por su familia y el sacrificio que asumió desde joven con el sueño de representar al Perú y alcanzar la gloria deportiva. Es bien dura la vida de un deportista, sobre todo de un deporte como el mío, en donde el nivel está afuera, ¿no? Entonces tienes que salir, viajar, a buscar ese nivel. Y la verdad es que la gente sí me dice qué buena vida, estás viajando por todos lados y vas a sitios y les digo, me encantaría verte a ese ritmo, porque si bien estás yendo a países en Europa o en Estados Unidos o en Asia o hasta en Oceanía, que son muy bonitos, nosotros no tenemos mucho tiempo para disfrutar de esos países, ¿no? Llegamos con el tiempo justo para poder entrenar y después de navegar estás muy matado, digamos, ¿no? Muy cansado como para salir y hacer turismo. Considero que hoy día si viajo es para trabajar y la verdad es que estamos viajando con apoyo del Estado y de empresas privadas, entonces tenemos que ser muy responsables con lo que hacemos cuando vamos. Estefano también es muy responsable con sus promesas, además de ser un chico creyente y religioso. Por eso el último martes, al promediar las 7:20 de la noche, llegó a la iglesia Las Nazarenas para agradecer al Señor de los Milagros. Necesitaba estar conectado, necesitaba tener fe y él me lo dio, ¿no? He ido a misa bastante allá en Francia y la verdad es que me sentía conectado. Esa medalla es para también el Señor de los Milagros, se la vas a enseñar, se la vas a mostrar, es un reconocimiento también a él. Total, no, ahí voy a ir a mostrársela, espero estar orgulloso de mí. Antes de ingresar a la misa, Estefano compartió su medalla con una niña que casi se lo lleva por equivocación. También se tomó fotos con todas las personas que se lo pedían. Después ingresó a la iglesia para saludar a su familia y encontrarse con su pata, el futbolista Edilson, el Orejitas Flores. Me pone feliz, contento, porque lo conozco hace mucho tiempo y hace mucho tiempo queda pendiente en navegar también con él para que me enseñe algo, ¿no? Yo le dije, ¿ya has coordinado de encontrarse aquí? Nos encontramos en Dinamarca cuando yo vivía por allá. ¿Pero tú también quieres aprender? Total, no. Sí, vamos, jugamos. Pichanga, bien, 9, así que... Después del saludo, los amigos ingresaron a la misa de agradecimiento que la familia Pesquiera Loret de Mola organizó para el Señor de los Milagros, y en donde se observó la especial devoción y recogimiento espiritual de nuestro medallista olímpico. Por muchos años ha navegado con licra morada. Yo nací en el mes de octubre, el mes del Señor de los Milagros, y creo que capaz eso lo inspiró, ¿no? Entonces, es lindo poder regresar y decir tarea cumplida. Mientras conversábamos con la señora Marilena, el velerista se fue prácticamente solo hasta las oficinas de la Hermandad del Señor de los Milagros en el Girón Cantario, con la intención de averiguar los requisitos para convertirse en un hermano más.
Me encantaría formar parte de esta familia que ahora veo y que me ha acogido de manera tan linda. Claro, es que hay que cumplir con la cuadrilla, luego la cuadrilla aprobar su ingreso y ahí pasa un montón de postulantes, luego una entrevista y luego un registro. Sí, es un proceso importante y es una responsabilidad tremenda, no es cualquier cosa. En la hermandad, Estefano recibió algunos presentes. También aprovechó un momento para mostrar la medalla de bronce lograda en agradecimiento al Cristo de Pachacamilla. Nuestro atleta olímpico fue invitado oficialmente para cargar el anda del Señor de los Milagros el próximo mes morado. Nos vamos a invitar, va a ser un invitado muy especial para cargar las andas este 8 de honor. Para mí un honor tremendo y nada, lo respeto muchísimo. El día miércoles, Estefano Pesquera llegó temprano al Estadio Nacional, a pesar que por la noche celebró la fiesta que su familia le organizó. Incluso, su madre cuenta que su hijo tuvo que contratar un servicio exclusivo de domicilio que incluye el terno, spa y barbería para llegar pulcro al evento más importante de su vida. Y feliz de poder recibir esto y esperemos traer más logros al Perú y que se vaya llenando cada vez de más nombres ese estadio. ¿Te imaginaste de ver tu nombre en el Estadio Nacional? La verdad que no. De hecho hay varios veleristas que ya tienen su nombre en el estadio, los admiro mucho y siempre me han motivado y creo que finalmente puedo unirme a ese grupo de deportistas importantes. A los pocos minutos llegó su familia, también los atletas que habían alcanzado el diploma olímpico, invitados de honor y la señora presidenta Dina Boluarte, quien fue recibida por el mismo Estefano Pesquera. La ceremonia de entrega de reconocimientos, aparte de la delegación de atletas del Team Perú por su destacada participación en los Juegos Olímpicos, continuó en el frontis de Occidente del Estadio Nacional para la delegación de los laureles deportivos de nuestro medallista olímpico. Es ahí donde la Presidenta de la República manifestó al paso lo siguiente. Contentos, felices que ya puede poder ser orgulloso. A la boca, salto, El honor, otorgado en lo más alto del Nacional, con los laureles deportivos, emocionó a Estefano, quien tuvo el desprendimiento de acercarse al público para celebrar con ellos. ¿Qué sientes conocer? Muy bien, muy bonito. ¿Qué sientes conocer? Mucha felicidad para el deporte peruano, un éxito. Ha luchado tanto por esto, años persiguiendo sus laureles y finalmente lo logra. Es un premio al esfuerzo, a la perseverancia. Antes de continuar con la agenda, fuimos con Estefano y el presidente del IPD, Federico Tom, hasta la cancha del Estadio Nacional. ¡Arriba Perú! Es aquí donde anunciaron los proyectos en apoyo a la vela y a nuestros atletas para su adecuada preparación en el ciclo olímpico. Con lo que hemos venido conversando con Estefano es el programa Nuevos Talentos a nivel nacional en todas las regiones, pero sobre todo aquellos chicos que realmente tienen talento y necesitan el apoyo de todos los peruanos, del gobierno del Perú y de la empresa privada para que se formen y se fogueen en los torneos internacionales. En la conferencia, el medallista olímpico atendió y agradeció a todos los medios de comunicación presentes. Es aquí donde el buen Estefano nos concedió una entrevista exclusiva en donde nos explicó cómo funciona el deporte olímpico de la vela. El tema de la clase Laser es la única clase que le da los botes a los competidores en las Olimpiadas. O sea, yo no usé mi bote en las Olimpiadas, me dieron uno. En este caso, el bote es el mismo para todos en teoría. Y bueno, es un bote de 4,5 metros, creo que es 1,5 metros de ancho, en el punto más ancho. Y el hecho de que sea redondo abajo lo hace muy inestable, ¿no? Entonces tienes que tener muy buen equilibrio y para poder también maximizar la técnica y sacar velocidad justamente aprovechando el fondo redondo. El orgulloso atleta también nos contó qué siente al observar su medalla de bronce. Mucho sacrificio, trabajo y mucho orgullo. ¿No te lo has sacado desde que te la dieron? No, literalmente. Claro. Por momentos tengo que sacármela y lamentablemente y estoy todo el tiempo pendiente de dónde está, pero sí, cuando me acuerdo de la anécdota, ¿no? Llegué a la vía y compartí habitación con Alonso Correa. El primer día me acuerdo
lo agarré dormido a él, entonces yo me fui a dormir y dormí con la medalla en la cama. No, de hecho, el primer día que me levanté se la di y le dije, esta medalla es de los dos, ¿no? Porque tú también te la merecías. Efectivamente, el surfista olímpico nacional también se ganó el cariño de todos los peruanos gracias a la garra que le puso sobre las olas de Tahití. Por eso, fuimos hasta Punta Hermosa para el encuentro con Alonso Correa. Alonso, mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Un gusto recibirte de nuevo. Sí, gracias, felicidades. Acá con la banderita. Sí, siempre, ¿no? Arriba Perú. Arriba Perú. ¿Puedo pasar? Pasa. Gracias. Claro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, en verdad. ¿Cómo es una celebridad? No diría tanto, pero nada, al menos es muy lindo que la gente reconozca lo que hicimos ahí, claro, que lo haya disfrutado con nosotros también, que lo hayan vivido, ¿no? Entonces, eso para mí es grabar todo. Buen Alonso nos contó cuál fue su principal motivación para meterle con todo sobre el mar de Tahití. Como peruanos estamos acostumbrados a que sea, o sea, que las cosas sean difíciles, entonces somos unos luchadores de por sí, ¿no? Y esa actitud que llevé a la competencia, la gente se relacionó. Alonso mostró por primera vez su diploma por el 4º puesto en los Juegos Olímpicos. Además, los interminables pines que intercambió en París y la tabla con la que compitió buscando el bronce. Esa es la última tabla que usé. Esa es. Sí. Esta es la última. ¿Cómo ha quedado? No, ya, con el sticker de Perú, ya, el de atrás se me salió. Acá se rompió esa parte de acá me fui hasta las piedras, entonces donde va la Kia golpeó contra el arrecife y se metió acá, la tengo que mandar a arreglar. ¿Ya te metiste al mar? Todavía no me he parado, imagínate. ¿Cómo que no? Si el mar es tu vida. Sí, lo tengo acá al frente, pero nada, tomándome unos días de descanso también, tengo un corte. ¿Eso fue por el arrecife? Sí. ¿Esto fue para el 4º puesto? Sí. Wow, no sabía que te habías cortado. Sí, y el pie también. Al final yo iba a ir a entregarlo todo sí o sí y esa era la única. Toda la vida te voy a defender, mi Perú. Como Alonso, Stefano Pesquera promete defender los colores patrios en los próximos Panamericanos de Lima 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Es más, casi sin descansar, el velerista ya está compitiendo de nuevo en los Estados Unidos. Aquí le está dejando al país una lección de que sí se puede, pero hay que sacarse la mugre y probablemente el doble o el triple, porque en otros países hay mucho apoyo. Stefano Pesquera, Alonso Correa, Nicolás Pacheco, María Belén Basso, Evelyn Inga, César Rodríguez, Talía Valdivia, Kimberly García y toda la delegación del Team Perú. Gracias no solo por dejarlo todo por los colores patrios en los Juegos Olímpicos, también por unir al país y regalarnos esa gran lección de esfuerzo y lucha para los objetivos de la vida que los peruanos agradecemos con el alma y el corazón. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti más bien por esperarnos y atendernos. De verdad, muy bien. Saludos a todos los amigos de Día D. Saludos a todos mis amigos de Día D. Linda nota de Percy Guzmán que nos presenta a estos dos chicos que se han labrado un camino con mucho esfuerzo, se han caído y se han vuelto a levantar. Y es a partir de eso, precisamente de las caídas y del esfuerzo que toma poder construir un camino hacia el éxito que ellos están logrando en el deporte, que se van construyendo los liderazgos, ¿no? Los liderazgos que surgen de manera natural, las historias que inspiran pero de manera natural, no hay nada forzado, está en ellos, está en su esencia. Y ahí está también la sencillez, porque en algún momento también han estado abajo, hoy les toca estar arriba. En la otra orilla, sin embargo, esta semana nos ha dejado algunas imágenes para la antología de nuestra clase política que está en el polo opuesto, ¿no? La presidenta Boluarte, por ejemplo, que se dedicó a cantar porque quiso ser empática con unos niños que no entendían muy bien ni la canción, ni la recordaban, ni las intenciones de la presidenta, o un ministro, creo, que
que intentando hacerse gracioso y de pasarle la bola a la presidenta, acabó en el piso junto a las chicas de la selección de vóley. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a volver con la travesura que Tito Silva Music ha hecho y ha convertido ya en viral a partir de la canción del gato Ron Ron de la presidenta Dina Boluarte, que en efecto la propia presidenta ha reconocido. Muy bien, les contábamos antes de la pausa que, bueno, esta semana ha estado marcada por imágenes que van a quedar ahí para el archivo, sobre todo la imagen de la presidenta cuando, en un intento por acercarse a un grupo de niños bastante chicos, empieza a cantar y a recordar sus años, ¿no? Los años de ella en el colegio y la canción del gato Ron Ron. Bueno, la presidenta no logró el objetivo, no logró cautivar a los chicos. Lo que logró es convertirse en viral y logró servir de inspiración a Tito Silva Music, que ni corto ni perezoso lo que hizo fue inmediatamente encerrarse en su laboratorio musical y producir este video y este clip que vamos a ver y que también se ha viralizado con el tonito del gato Ron Ron. Mi profesora me enseñaba, por ejemplo, esta canción. Estaba el señor Don Gato Ron Ron, sentado sobre el tejado Ron Ron, leyendo la media Ron Ron, y el gatito callado Ron Ron. Llegó la señora Gata Ron Ron, con su carísimo Rolex Ron Ron. El señor Don Gato Ron Ron cayó de arriba abajo Ron Ron. Una vez una tarde llevaba un niño un pollo. Un niño, un pollo y Don Gato Ron Ron. Un niño, un pollo. Don Gato Ron Ron. Un niño, un pollo. Don Gato Ron Ron. Solero pasa bebiendo Ron Ron. Y nadie se encuentra que Ron Ron Ron. Chicas, niñas, niños, estos programas que vamos a soltar para que ustedes puedan aprender, disfrutar. Muy buena, Tito Silva Music, muy buena, poniendo la cuota de humor, porque además el gato Ron Ron, que rima con cerrón, ron, 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 en fin, Tito Silva Music. Pero también debemos referirnos a las marchas multitudinarias, esto hay que destacarlo, 300 ciudades alrededor del mundo expresando su respaldo al pueblo venezolano, a las elecciones que ganó la oposición el 28 de julio. Esta mujer, María Corina Machado, se ha convertido en el símbolo de la libertad, de la defensa de la democracia en su país. Ha sido impresionante la movilización y esto ha servido evidentemente para que las Naciones Unidas nuevamente se pronuncien y en este caso le exijan a Nicolás Maduro que exhiba las actas que demostrarían para él que ganó las elecciones y lo propio con la Unión Europea. Finalmente tenemos que convocarlos además a la colecta de la Liga contra el Cáncer que se lleva a cabo ya en estos días. Tenemos, a ver, me pongo los anteojos porque no leo bien, únanse a la colecta pública 2024 de la Liga contra el Cáncer, donen al YAPE 955-916-736 y transformen vidas. La Liga contra el Cáncer es una organización sin fines de lucro y autogestionada que gracias a tus donativos puede realizar programas de prevención y campañas gratuitas. Tu donación es esperanza. Regresamos. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta el próximo domingo en que Pamela Bertis ya estará aquí en el programa. Y les recordamos que mañana, 7:25, juegan las chicas del vóley, el Mundial Sub-17 por ATV. Mañana enfrentan a la República Dominicana y estamos con la viada y el ánimo a tope, porque le ganamos el día de hoy a Canadá. Que tengan buenas noches y estupenda semana. Los dejo de inmediato con Verónica Young.